Vladimir, buen día, feliz año nuevo, que tenga un lindo año lleno de éxitos y sobre todo lleno de salud. Vladimir. Muchísimas gracias, Rubén, por la invitación, por esos deseos. Lo mismo para usted y toda la gente de La Razón y para toda la gente del país. Pese a todas las circunstancias turbulentas del fin de año y cómo hemos empezado este año, esperemos que el país encuentre un mejor cauce democrático, esperemos que el país pueda encontrar reencuentros, reconciliación, líderes que unan a la nación y que puedan generar prosperidad para todas las familias bolivianas. Así que muchísimas gracias nuevamente por tomar en cuenta nuestro criterio en este año. Permítame la inocencia, Vladimir. ¿Usted cree que es posible encontrar líderes que puedan pacificar el país, buscar el encuentro, el reencuentro del país? Pareciera a simple vista que no, por lo que ha acontecido en estos dos últimos años, la señal que ha dado el presidente no es de aquella. Un fin de año siempre es un buen motivo para que un mandatario dé amnistía, dé mensajes conciliatorios y no haga todo lo contrario de lo que ha pasado. Además, ya estamos prácticamente en año preelectoral y eso probablemente nos lleve a pensar que generar espacios de reencuentro es imposible, pero yo soy optimista, pese a todo, Rubén, por dos motivos. Uno, conozco Santa Cruz, conozco gran parte del país, conozco muchísima gente en toda Bolivia y veo que la gente está cansada, está hastiada de esta forma de entender la política y también las circunstancias internacionales van a obligar a nuestros líderes a preocuparse más en la situación de las familias que en sus próximos cargos de aquí a 3 años. Quizás no solamente el presidente, como usted lo señala, también hay dirigentes en Santa Cruz como Rómulo Calvo, quien constantemente convoca a acciones violentas, a pesar de que diga que las movilizaciones son pacíficas. Ahí tenemos a Reiniero Vargas, el vicerrector de la Universidad Gabriel Reno Moreno, también siendo si quiere, Vladimir, polarizador. ¿Qué se puede hacer ante esta actuación política desde la sociedad civil? Sin duda, desgraciadamente ha vuelto lo primero que es la polarización, ¿no? Que tanto daño le hace al país, esta polarización inútil, estéril, que solamente ahonda las diferencias entre los bolivianos, pero parece ser un buen método para hacer política para los extremos. Hoy, si no estás con un bando, estás con el otro. Y la política no se puede entender de esa manera. Hemos llegado a un reduccionismo peligrosísimo para nuestra democracia, para nuestra propia convivencia. Radicales, gente que lleva a estirar la pita hasta que se suelta y entre los dos lados. Usted mira a la gente del gobierno, al señor Torrico, elevando los insultos y seguramente se encuentra en todos lados. Una última charla que tuve con Antonio, colega suyo, en diciembre, a fines de diciembre del año pasado, le comentaba de un estudio que compartí con gente ahí en la ciudad de La Paz. Y ese estudio decía que precisamente después del censo, después de la crisis del censo, la gente aplazaba a todos los políticos, Sí. aplazaba al oficialismo y aplazaba a la oposición. Entonces no eran buenas noticias para la clase política y me temo que la insatisfacción, el hastío va a seguir creciendo y cuando pasa esto la democracia también se resiente, pero es una buena oportunidad también para empezar a regenerar nuestra democracia porque los bolivianos no podemos vivir en una perpetua confrontación. Así es, pero lo lamentable también, Vladimir, no sé si coincide conmigo, es que también a la luz de estos conflictos se está naturalizando mucho la violencia, la afectación a la institucionalidad, el daño al otro, incluso hay señales de racismo en cada una de las intervenciones políticas. Santa Cruz, si bien digamos ha sufrido 36 días de paro, por todo lo que usted también nos explicaba antes, por la irracionalidad del gobierno, de haber diferido la realización del censo, de no haber socializado el censo, de no haber hecho nada, hasta cuando el 12 de julio del año pasado dijo que va a postergar el censo, sino también por las acciones mismas de los dirigentes cívicos. Luis Fernando Camacho, usted también lo ha dicho, era el que vivía de la violencia para tener cierto rédito político. ¿No cree usted que se está naturalizando mucho
la violencia, la irracionalidad, las acciones violentas, a pesar de que en Santa Cruz el Comité Pro Santa Cruz dice que las movilizaciones son pacíficas, son 27 instituciones, infraestructuras quemadas en estas movilizaciones a favor de Luis Fernando Camacho, por ejemplo. Sin duda, Rubén, y eso es lo lamentable, ¿no? Por eso cuando hablo de los daños a nuestra democracia, a la convivencia social, me refiero precisamente a aquello. Yo tuve la suerte de nacer en el 82, digo, tuve la suerte porque es el año que Bolivia recuperó su democracia. No he tenido ninguna experiencia propia en regímenes dictatoriales, pero sí recuerdo lo que pasó el 2003. Era muy jovencito, estaba empezando a trabajar. El 2003, cuando sucedieron los hechos de la salida del expresidente Gonzalo Sánchez Lozada, y claro, cambió la forma de vida. Yo trabajaba en una institución financiera, empezó el horario continuo. Aquella vez recuerdo entre los cambios, y claro, cada día mirábamos hechos de violencia por la televisión. Ya en el ejercicio público me tocó las jornadas de la Constituyente, el proceso autonómico y la toma de instituciones aquí en Santa Cruz, si quiere usted ser ecuánime y objetivo. Y ahora también en el 2019 vi lo que pasó en el país. Entonces, uno, más allá de la violencia, que es un problema estructural, la quema de los Puma Cataris en La Paz, tantas instituciones que se han quemado y saqueado en el país, sin duda es un 5 problema tribunales electorales muy complicado. 2019. Los tribunales electorales, que uno dice, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Por qué la gente actúa así? ¿Solamente es un tema de vandalismo? Es la primera pregunta que tengo. Es un hecho reprochable, condenable, no justificable de ninguna manera, pero creo que también demuestra la fragilidad de nuestra democracia y de nuestras instituciones. Y lo peor es que nadie haga algo para buscar soluciones estructurales de fondo y simplemente se dediquen a la coyuntura, a ejercer justicia, entre comillas, en función de sus propios intereses. Entonces, la conflictividad como tal y el desborde de esta y lo que está generando los hechos de violencia nos deben preocupar, además de condenar y buscar a los responsables, sí, pero creo que todavía por debajo hay problemas más estructurales, como usted de alguna manera lo señala. Vladimir, ¿ha cambiado su posición, su criterio en relación a la liberación de Luis Fernando Camacho a partir de las declaraciones de la semana pasada del ministro Eduardo del Castillo, quien dio con detalles, con informes de la autoridad financiera de la ASFI, sobre cómo en 2019, en pleno conflicto, en pleno apogeo, Luis Fernando Camacho recibía y repartía dinero incluso al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana? Mire, yo creo en esto, Rubén, que uno tiene que buscar soluciones estructurales para el país, como le decía anteriormente, y uno de los problemas que están irresueltos es el tema de la falta de justicia. En el país no hay justicia creíble, en el país tienen que salir los ministros a explicar una orden de aprehensión. La primera respuesta que tiene que dar el gobierno es ¿por qué sale a dar respuestas si supuestamente es una acción judicial? Esto reconfirma lo que todos los ciudadanos hemos visto, que se trata de una operación gubernamental, que solo tiene cariz de un procedimiento judicial. Por ahí podrán decir sí, pero el Ministerio de Gobierno es parte también, o el Ministerio de Justicia, no sé qué. Sí. Pero yo creo que en esto, cuando ellos son parte, deberían ser una parte, precisamente. No son los que están dirimiendo una controversia, son una parte en todo caso, no son los que están dictando el fallo como tal. Y en el país no hay justicia. Este es el problema más agudo que tenemos hoy institucionalmente hablando, Rubén. ¿Yo qué es lo que he propuesto hace tiempo? El hecho de los actos, los hechos que acontecieron en el 2019 no se pueden quedar en la impunidad, estoy de acuerdo. La corrupción, los hechos violentos no pueden quedarse en la impunidad porque eso genera la posibilidad de que se vuelvan a repetir, pero deben ser investigados de forma ecuánime. La expresidenta Yanine Áñez ha dicho que ella se somete a una investigación. Ahora, el problema es, ¿quién es el órgano capaz de juzgar ahora al margen de las presiones políticas? Entonces, cuando no hay una justicia independiente, esto en el derecho internacional está muy estudiado, se puede aplicar otra forma sin renunciar a la soberanía
que seguramente el MAS va a utilizar para establecer comisiones de la verdad, tribunales ad hoc, que se llama, hay mecanismos para que los bolivianos sepamos con certeza si la señora Áñez, si Camacho, si el otro señor, si el gobierno, porque también acá solamente se mira desde un lado. ¿Y qué pasa con las acciones de Evo Morales? Porque hay muchas contradicciones, hay muchas violaciones a la garantía, que es lo que se está reclamando, Rubén. Por ejemplo, ¿por qué después de 2 años recién hacen esta operación? ¿Qué sentido tiene la detención preventiva ahora si ya durante 2 años se han recolectado todas las pruebas? La detención preventiva es simplemente provisional para asegurar la investigación y que las personas no se fuguen ni obstaculicen. 2 años de investigación, el señor Camacho es gobernador de Santa Cruz, las pruebas están ahí, las tiene el gobierno, las tiene el ministro en su cajón. Entonces, ¿qué sentido tiene una detención preventiva? Esto es lo que se reclama, Rubén. Claro. No se está reclamando impunidad, sino se está reclamando la violación, la brutalidad. ¿Cómo se justifica venir a detener a una persona de la forma como lo han hecho? Cuando en el siglo XXI hay cámaras que graban todo. Esto es los excesos con los que actúa el gobierno nacional, mirando solamente para un lado y haciéndose la vista gorda para el otro, es lo que tiene cansado a la ciudadanía. Ahora, cierto, el gobierno ha fracasado en la reestructuración judicial, en la reforma judicial, hubo un par de intentos, incluso con fechas desde el Ministerio de Justicia. Parece que nadie quiere hacer una reforma judicial, ni desde la oposición ni desde el oficialismo, aunque hay intentos de parte de un grupo de juristas de socializar sus propuestas, de recolectar firmas y en su caso plantear la modificación de la Constitución Política del Estado. ¿Cómo salimos de esto? Obviamente la pregunta es muy compleja y las respuestas también. A propósito de normas, Vladimir, el otro día, bueno, antes, poquito después de la detención de Luis Fernando Camacho, el vocal Vargas del Tribunal Supremo Electoral decía que hay estatuto autonómico en Santa Cruz que obliga la sustitución del gobernador en caso de que se encuentre ausente de sus funciones. Leyó el artículo, no recuerdo tanto, 125 podría ser, usted conoce el estatuto, respecto de la sucesión o el reemplazo. Ya hay presiones para la sustitución del gobernador. ¿Qué criterio tiene de esto? ¿Qué dice la Constitución cruceña, si es que vale el término, el estatuto cruceño en relación a este tema? Ya son más de 10 días de ausencia del gobernador en su oficina. No comparto aquel criterio, Rubén, por 2 motivos fundamentales. El primero, el artículo 25 y 26 no establecen esa causal o esa posibilidad, como lo han dicho algunas autoridades de gobierno, entre ellas el ministro Lima y los representantes del órgano electoral. Y segundo, porque ya más en el plano político, esta presión que está ejerciendo el gobierno nacional y el órgano electoral, más bien reconfirman que esto es una operación gubernamental. ¿Por qué no dejan que la autonomía decida como tal? El movimiento al socialismo es parte del gobierno departamental de Santa Cruz, tiene la mayor bancada en número de asambleístas, es la primera minoría dentro de la Asamblea Legislativa Departamental. Entonces, yo creo que eso de alguna manera demuestra toda la carga política que hay sobre esta detención arbitraria del gobernador y también sobre los efectos que hay. Si bien yo tengo el criterio de que es muy distinto lo que ha pasado con el señor Camacho a lo que hicieron con Mario Cosío, con Ernesto Suárez y una veintena de alcaldes hace una década atrás, que bajo una ley declarada inconstitucional posteriormente suspendieron a simple acusación por parte de un fiscal y con la determinación de un juez de la apertura de un juicio se suspendió de su cargo a estas autoridades. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional en aquella oportunidad? Es bueno que recuperemos el criterio del Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional los artículos de la suspensión de autoridades autonómicas a simple acusación. Dijo el Tribunal Constitucional que había que preservar la presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia ejecutoriada. Y segundo, que los derechos políticos de las autoridades que son electas no se suspenden por una orden judicial, que la única forma que la justicia suspenda los derechos políticos de una autoridad es con sentencia ejecutoria.
victoriada. Por eso se declaró inconstitucional la suspensión de autoridades autonómicas. Entonces, si ese criterio está vigente y además en función de aquello, el estatuto adecuado y constitucionalizado de Santa Cruz es garantista de los derechos políticos de las autoridades. Por eso yo afirmo que el gobernador Camacho, primero, no, su mandato sigue vigente, está intacto. Él es gobernador de Santa Cruz por 5 años y ese mandato hay que respetarlo. No hay ninguna causal que haya interrumpido su mandato. Segundo, una decisión judicial suspende sus derechos políticos, el Tribunal Constitucional lo ha dicho claramente, no hay suspensión de los derechos políticos por decisiones judiciales en tanto no haya una sentencia ejecutoriada. Ahora bien, es verdad por toda esta situación irregular llevada a extremo que el señor Camacho no va a poder ejercer diligentemente su cargo y tiene que tomar algunas decisiones importantes en función del sentido de la responsabilidad. Y en este sentido tiene que confiar en el vicegobernador por el tiempo que él, ojalá que sean los 4 meses o menos, que va a estar detenido para que en este caso asuma el ejercicio de la gobernación de Santa Cruz. Pero esto es algo que le compete al señor Camacho hacerlo y al vicegobernador en función de las cláusulas establecidas en el artículo 25 y 26 del estatuto, como digo anteriormente. Entonces, nuestro estatuto es garantista y hay una sentencia ya del Tribunal Constitucional 2055-2012 que dice que no se puede suspender los derechos políticos. Y un derecho político es el ejercicio del cargo. Les guste a los del gobierno, no les guste, aquí se trata del principio de respetar la ley y el señor Camacho no está siendo suspendido de su cargo. Ningún juez ha dicho se suspende de su cargo de gobernador. Entonces, estamos en una situación anómala. ¿Por qué? Porque al señor Camacho se lo ha sacado de Santa Cruz, está en Chonchocoro, en la cárcel de máxima seguridad. Hagámonos la pregunta, si le hayan puesto una detención preventiva en Palmasola, iba a estar en Santa Cruz, iba a poder ejercer su cargo porque está dentro de la jurisdicción. ¿Por qué se lo llevan a Chonchocoro? Nos dirán, es el tema del juicio está en La Paz. Sí, pero no se puede sacar a nadie de su hábitat. Esto es un principio básico de los derechos humanos. El señor Camacho bien podría estar mínimamente en Palmasola como le corresponde. Entonces estamos a una situación llevada a extremos de irregularidades, Rubén, pero basándonos en los principios, los derechos políticos del señor Camacho no han sido suspendidos, pero sí hay una imposibilidad que él tiene herramienta para poder sopesarla y pasar y evitar caer en mayor caos institucional que me temo es lo que quiere el gobierno nacional. El sábado, el hijo del gobernador Luis Fernando Camacho leyó una carta y en ella Camacho decía que será la militancia que decida si sigo o no en el cargo. ¿Usted cree que estará Camacho pensando por lo menos suspender sus labores de gobernador para cederlas al vicegobernador? Ahora, deberíamos ver qué hubiera pasado, Ben, si no hubiéramos constitucionalizado el estatuto. Mira esto que es importante, al margen de los abusos y todos los atropellos que hemos hablado con el señor Camacho. Si no hubiéramos constitucionalizado, y lo hablo así porque he sido parte del proceso de constitucionalización Sí. del estatuto, en este caso tendría que tomar la decisión la Asamblea Legislativa Departamental. Y precisamente la figura del vicegobernador fue dada en un sentido de dar mayor estabilidad a la autonomía, de darle una segunda autoridad con legitimación democrática en el Ejecutivo Departamental y para evitar precisamente todos estos abusos y atropellos del gobierno, como pasó con 2 gobernadores que terminaron sin su cargo y con una crisis extendida en las asambleas legislativas departamentales. Esa es la finalidad del cargo del vicegobernador, darle estabilidad al gobierno departamental, suplir al gobernador cuando éste temporalmente no lo puede hacer. Ahora, está claro por lo que han dicho las autoridades del Ejecutivo Departamental y la carta que expresó a su militancia el señor Camacho, que de alguna manera él no quiere tomar una decisión, esa es mi impresión. Él sabe de las dificultades que esto significa, pero ha querido trasladar esto a la ciudadanía. Me parece que es algo más simbólico que realista, ¿no? La realidad lamentablemente va a ser muy dura y en unos días más yo creo que van a tener que tomar una decisión. Aquello de poner una sucursal en Chonchocoro es prácticamente inviable
y el cargo de gobernador, la gobernación es muy importante para un departamento y más aún para Santa Cruz. Necesita ejercicio, actividad, reunión de gabinete, firma de documentos, verificación de obra. Yo he sido y sigo siendo crítico del señor Camacho, su gestión es pésima, pero defiendo su derecho a ser gobernador de Santa Cruz porque los cruceños así lo han dicho. Entonces creo que también tiene que pensar en qué gestión le va a brindar a los cruceños, más allá de todas las dificultades de este momento. Cierto, usted ha sido muy crítico de la gestión de Luis Fernando Camacho. No sabemos al final con cuánto de ejecución presupuestaria terminó el año 2022, con menos del 40%. Ahora, para terminar, Vladimir, ¿esto no empeora la situación sobre llovido mojado en relación a la gestión política y fiscal y pública del gobernador en Santa Cruz? También yo manifesté en la crisis con ustedes y con colegas tuyos del censo que lamentablemente las protestas que eran legítimas, la demanda, ¿no?, de la realización de un censo de forma transparente, oportuna, pero que con el paro indefinido que se extendió por 36 días, eso terminó desdibujando muchísimas cosas. Y una de las cuestiones que también considero ha reducido la confianza en los líderes de Santa Cruz ha sido precisamente ese paro demasiadamente extendido, ¿no? Probablemente no se expresaba en las calles, probablemente no tenía los medios de comunicación para poder llegar a transmitir aquella frustración, aquel enojo, pero hoy en esta nueva crisis política se nota que la gente cuando se le dice paro o alguna otra medida dice ya, busquemos otras soluciones, así que de alguna manera también esa crisis por el censo curiosamente terminó dañando a los líderes de Santa Cruz, más allá de la afectación al gobierno que fue notoria. Entonces hay que buscar sentido de responsabilidad en todas las autoridades, medidas razonables que no pierdan el sentido de la firmeza de la protesta, de la lucha por la democracia, por los derechos humanos, por los derechos políticos del señor Camacho, pero también hay que mirar las otras cuestiones que probablemente quedan ahora a un lado con esta situación que se ha dado el fin de año, y hablo en los términos de gestión, ¿no? La gestión es mala, la gestión ha sido infructuosa y en el último año, con toda la crisis y la confrontación, ha estado debajo de la alfombra. Entonces, ojalá que la situación del señor Camacho mejore. Además hay una situación agravante, su salud, que no es algo que se está inventando, pero también cuando uno está en un cargo público y como él, además, con legitimidad democrática, tiene que actuar con sentido de responsabilidad y esperemos que esta crisis también la vean como una oportunidad para enderezar su gestión. Muy bien, Vladimir, le agradecemos mucho la deferencia que siempre tiene con La Razón Radio y con nuestras plataformas digitales. Será hasta otra oportunidad. Un abrazo a Santa Cruz. Muchísimas gracias, igualmente. Hasta luego, Rubén. Gracias.